Y mis amados, estamos ya en la segunda parte de esta serie de seguridad de la salvación. Y mis amados, es un tema tan importante. Yo deseo con todo mi corazón que cada uno de ustedes pueda estar asimilando esta palabra. Y si tú eres una persona que de repente tienes pocos años o pocos meses de estar caminando con Cristo, es tan importante que puedas asimilar la seguridad de la salvación, pero desde la perspectiva bíblica. No solamente, no es una perspectiva emocional, sino bíblica, que tú puedas entonces dar respuesta a todo aquel que demande razón de tu fe, como lo dice Pedro en su primera carta. Quiero suplicarles que se una conmigo para clamar al Señor. Vamos a adorarle un momento y a suplicarle que su Espíritu Santo sea el que nos ayude a asimilar su palabra, mientras vamos solucionando con Jonathan esta situación del eco que tenemos aquí en la casa, para que entonces podamos escucharnos bien. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, por la oportunidad que nos das de impartir tu palabra y también de recibirla. Clamamos que tu Espíritu Santo nos ayude en este momento a asimilar esta palabra, Señor, que nada ni nadie interrumpa este momento especial, este momento sagrado, Señor. Clamamos, Padre Santo, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y espíritu estén prestos a recibir tu palabra. Señor amado, escóndeme detrás de tu cruz y que solo tú, Jesús, seas escuchado en este momento, en tu nombre poderoso. Amén. Mis amados, hemos entonces ya comenzado con esta serie de seguridad de la salvación y hoy estamos en la segunda parte. Pero mientras estaba preparando esta serie días atrás, me puse a pensar en que sería muy interesante que pudiéramos por lo menos tener una idea, porque a veces nosotros en una ciudad o en un estado tan cosmopolita como el que usted y yo vivimos aquí en California, podemos conocer personas de muchas partes del mundo, pero también de diferente fe o de diferentes religiones, como se dice habitualmente. Quisiera compartirles un poco de que hay muchas religiones, claro, en el mundo, pero hay varias de ellas que tienen su propia manera de pensar acerca de la salvación. Es decir, tienen algunas creencias acerca de la salvación. Y quisiera entonces, usted va a ver algo allí en las pantallas, pero fíjese que, por ejemplo, una religión como el hinduismo, que es una religión fuerte en el mundo, ellos son similares en algunos aspectos al budismo, y la salvación o el moksha, como le llaman, se alcanza, dicen los hinduistas, cuando el devoto, cuando la persona que es parte del hinduismo se libera del ciclo de la reencarnación y su espíritu se hace uno con Dios. Así creen ellos esto. En este hinduismo del cual estoy hablando, con más de 1 millón de dioses diferentes, repito, tienen más de 1 millón de dioses en su propia religión, hay diferencias de opiniones sobre la naturaleza de la salvación. Obviamente, con más de 1 millón de dioses es muy difícil que se pongan de acuerdo en cuanto a qué creer. Pero fíjense ustedes que la escuela Advaita que ellos tienen enseña, por ejemplo, que la salvación se produce cuando una persona puede despojarse del falso yo. Así que ellos consideran que hay una personalidad interna que es falsa y hacer que el alma sea completamente distinta de la de Dios. Eso es una de las creencias que ellos tienen acerca de la salvación. Como usted podrá ver, no hay ninguna idea acerca de un Salvador como nosotros en cuanto a Cristo.
Pero después está otra de las religiones muy de moda en este tiempo, porque es una de las de mayor crecimiento mundial en estos días, que es el islamismo. Es decir, los musulmanes creen que la salvación es para aquellos que obedecen a Alá, lo suficiente como para que las buenas acciones superen a las malas. Los musulmanes confían en que repetir lo que hizo y dijo Mahoma, que es uno de sus máximos líderes, será suficiente para llegar al cielo, aunque también hacen oraciones adicionales, ayunan, peregrinan y realizan buenas obras con la esperanza de inclinar la balanza de su destino. El martirio, noten ustedes esto, al servicio de Alá es la única obra que garantiza el envío de un adorador al paraíso. Eso es la salvación para ellos. Hay otra religión que hoy en día no es de tanto crecimiento, que es el confucianismo, y se concentra en el comportamiento adecuado en la vida. Es decir, ellos dicen, ¿quieres salvación? Pórtate bien, nada más. Y no encaran nada en cuanto a un cielo futuro. La vida después de la muerte para ellos es desconocida, así que hay que hacer todo lo posible para que en esta vida seas lo mejor posible para honrar a los antepasados y respetar a los ancianos. Eso es lo que creen los confucianistas. También están las religiones orientales, la religión china, por ejemplo, que no es una iglesia organizada como tal, sino una, déjenme decirles, como una amalgama, ¿sí?, de diferentes religiones y creencias que incluyen el taoísmo, por ejemplo, y también el budismo. Al morir, dicen ellos, los fieles son juzgados, los buenos son enviados a un paraíso que se llama paraíso budista o a una morada tal vez taoísta. Los malos, dicen, son enviados al infierno durante un tiempo, pero luego esos malos del infierno podrán salir y reencarnarse en algo. Eso creen algunas religiones chinas. Dentro de ese grupo, la más fuerte es la budista, y el budismo también cree que el cielo o nirvana, como muchas veces lo llaman, es reunirse en espíritu con Dios. Alcanzar el nirvana o la salvación es un estado espiritual trascendental y dichoso. Implica seguir el sendero óctuple, un sendero de octavas generaciones. Esto supone comprender el universo y actuar y hablar y vivir de la forma correcta y con las intenciones adecuadas. Y también ellos dicen que hay que dominar estos y otros de los 8 caminos que devolverá el espíritu al devoto, al que pertenece al budismo, a la presencia de Dios. Pero después tenemos religiones o también sectas. De hecho, yo creo que es bueno que hablemos de esto porque las 2 sectas más fuertes de esta ciudad donde nosotros estamos, una de ellas es Testigos de Jehová y la otra es el mormonismo. Y fíjense en ustedes que los Testigos de Jehová, al igual también que los mormones, ellos enseñan diferentes niveles de cielos. Hablan de los ungidos, que son 144,000, que reciben la salvación por la sangre de Cristo y gobernarán con Él en el paraíso, pero solo son 144,000. Ellos dicen que son la novia de Cristo. Para todos los demás, el sacrificio de Jesús solo, escuchen esto es lo que ellos creen, el sacrificio de Jesús solo los liberó de la maldición de Adán, solamente de eso.
es decir, de lo que llaman el pecado original. Y la fe es simplemente la oportunidad de ganar su entrada al cielo. La fe es lo único que les permitirá entonces llegar al cielo. Ahora ellos dicen, deben aprender sobre la historia del reino, guardar las leyes de Jehová y ser leales al gobierno de Dios. Los 144,000 líderes que he mencionado, recuerden ustedes que 9,000 de ellos están actualmente en la tierra, según ellos, nada más. Así que no quedan muchas plazas. También deben difundir las nuevas del reino, incluyendo el proselitismo puerta a puerta. Cuando mueran, dicen ellos, resucitarán durante el reino milenial, donde deberán continuar con una vida muy devota. Solo después se les dará la oportunidad de aceptar formalmente a Cristo, solo después, y vivir por la eternidad bajo el gobierno de esos 144,000 líderes. La otra secta, que es la más fuerte de esta ciudad y la más poderosa financieramente hablando, los mormones creen que su religión es un derivado judeo-cristiano y sin embargo su confianza en las obras fuera de la gracia realmente lo desmiente. También tiene una visión diferente del cielo y para alcanzar el segundo cielo, según ellos lo llaman salvación general, una persona debe aceptar a Cristo, ya sea en esta vida o en la otra. Hay oportunidad de aceptarlo en cualquiera de las dos vidas, dicen ellos, mientras estoy ahora aquí en la tierra o después de muerto. Y lo otro que se suma es ser bautizada o bautizado o ser bautizado por representación a través de un familiar vivo. Es decir, si yo en vida, digamos, no acepté a Cristo, estoy muerto, pero un hijo mío, un sobrino, alguien puede ir y bautizarse por mí, aunque ya estoy muerto, para santificarme, para darme esa salvación. Algo muy raro para nosotros los cristianos, ¿verdad? Pero bueno, esas son creencias de esta secta, por eso los hace ser secta, porque a veces ellos preguntan, ¿por qué ustedes dicen que somos una secta? Porque ustedes creen cosas totalmente antibíblicas, ese es el punto. Fíjense ustedes que esta salvación individual de la cual ellos hablan lleva a que el adorador y su cónyuge se conviertan en dioses y den a luz a hijos espirituales que regresan a la tierra ya como almas de los vivos. Pero esto último se lo comparten ya en enseñanzas a aquellos que ya tienen bastantes años en el mormonismo, no en los primeros días. Las últimas dos, una de ellas es interesante porque yo sé que es una secta muy fuerte en la ciudad de Los Ángeles y especialmente en los artistas de Hollywood, artistas conocidos aquí en California, que es cienciología. La cienciología es similar a las religiones orientales en el sentido de que la salvación, según ellos, se logra a través del conocimiento de uno mismo y del universo. Ahí está la salvación. Si usted tiene bastante conocimiento entonces y del universo en sí, va a poder lograr la salvación. No se habla de la sangre de Cristo, no se habla absolutamente de ningún pago de parte de Jesús. Bueno, pero seguramente algunos de ustedes, como su servidor, hemos llegado de haber participado tal vez por muchos años en el catolicismo romano. Y es importante que podamos ver qué es entonces, y obviamente algunos de nosotros recordarán algunas enseñanzas, tal vez en el catecismo. Los católicos romanos originalmente creían que solo aquellos que pertenecían a la Iglesia Católica Romana podían ser salvos, y esto lo tienen bien escrito. Unirse a la Iglesia era un largo proceso de clases, rituales y bautismo. Las personas que ya habían sido bautizadas, note usted que estoy escribiendo
en tiempo pasado, porque hay cambios hoy día, pero no eran miembros de la Iglesia Católica Romana, tenían requisitos diferentes e incluso ya podían ser considerados cristianos. Por norma, el bautismo, según ellos, sigue siendo hasta ahora necesario para la salvación. Y estamos hablando del bautismo de infantes. Muy bien, pero ahora quisiera que después de ese pequeño preámbulo pudiéramos entrar en materia. Ya más o menos, abuelo de pájaro, revisamos una idea de qué es lo que creen tantas religiones acerca de la salvación. Pero ahora toca preguntarnos, ¿y qué creemos nosotros acerca de la salvación? Creo que lo mejor es decir, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la salvación? ¿Alguna vez se ha propuesto revisar en los 66 libros de la Biblia la cantidad enorme de veces a la cual Dios hace referencia a la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Pues se va a maravillar. Una de las cosas que yo le propongo es, y esto siempre en los estudios bíblicos hablamos de esto, la importancia de hacerle preguntas a la Biblia. Por ejemplo, ¿de quién es la salvación? ¿O de quién proviene? Porque cualquier persona en tu trabajo, en tu escuela, tus familiares, amigos, te puede hacer esa pregunta y decir, bueno, tú que vas a la iglesia cristiana, tú que te consideras un cristiano, esa salvación de la cual tú dices tener, ¿de dónde viene? Fíjense en ustedes que quisiera llevarles a 3 porciones de la Escritura para dar respuesta. Primero, vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 3 y versículo 8. Capítulo 3 de Salmos, versículo 8 dice, la salvación, dice el salmista, es de Jehová. Y agrega, sobre tu pueblo sea tu bendición. Es interesante entonces, el salmista declara fervientemente que la salvación es de Jehová. Pero luego, más adelante, en el mismo libro de Salmos, capítulo 37 y versículo 39, dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Así que son 2 declaraciones contundentes justamente en el salterio, el himnario bíblico de las canciones de Israel. Pero luego notemos nosotros que Jeremías, este profeta de parte de Dios, que ha recibido este llamado para que su pueblo busque nuevamente a Dios, en el capítulo 3 y versículo 23 dice, ciertamente vanidad son los collados, todos esos cerros y cosas, y el bullicio también sobre los montes. Ciertamente, dice el profeta, en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Qué interesante en estos días hacerle recordar a aquellos que están de alguna manera viviendo en Medio Oriente y especialmente en Israel, recordarles que la salvación de Israel está solamente en Jehová, en Yahweh. Amados, ¿qué podemos decir entonces? Que la salvación es de Dios y de nadie más. De eso se trata. Esa debe ser nuestra contundente respuesta. La salvación es de Dios y absolutamente de nadie más ni de ninguna otra cosa. Otra pregunta que creo que podemos hacer a la Escritura es, si la salvación es de Dios, o sea, teniendo en cuenta la declaración que estamos haciendo, ¿conforme a qué nos ha salvado? Porque eso también se lo pueden preguntar. Bueno, ¿y de qué? ¿Y de qué te salvó Dios a ti? ¿Alguna vez se ha preguntado usted cómo responder a esa pregunta? Note usted entonces lo que Pablo le explica a Timoteo, a uno de sus discípulos. En la segunda carta, si es tan amable ir conmigo a segunda de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 9, por favor, márquelo allí. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién
Note usted que Pablo lo está dando aquí, lo está aseverando con total seguridad, hablando entonces de Dios y del Señor Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice Pablo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, entonces, que Pablo dice, nos salvó y llamó. Noten ustedes que el apóstol Pablo entonces encara este tema de la salvación también a través de un llamado. Dios entonces ha entregado a su Hijo Jesucristo para que usted y yo podamos entonces tener la salvación y la vida eterna. Pero, ¿de qué manera le habla a usted la imagen de la cruz? Porque hay un llamado de parte de Dios cuando tú te imaginas, cuando tú piensas en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Creo que todo hombre y toda mujer y todo joven que ha confiado en nuestro Señor Jesucristo no puede dejar de ver ese llamado de Dios diciéndote, a través de mi Hijo te compré, a través de mi Hijo te salvé, y a través de Él entonces nos llama a cada uno de nosotros a poder entonces compartir esa palabra con alguien más, poder llegar a esas personas donde el predicador no llega, donde la iglesia no va a llegar, pero tú que eres parte de la iglesia sí puedes hacerlo. Así que entonces tu salvación entonces también trae consigo un llamado de parte de Dios. Así que el propósito de Dios, según el apóstol Pablo, definitivamente es salvarnos. Ese es el propósito más importante. Tercera pregunta que podríamos hacerle este día a las Escrituras: ¿cuál es el medio que utilizó Dios para darnos la salvación? ¿Cuál es el medio, el camino, la manera, la forma, el estilo, la estrategia? Bueno, el apóstol Pablo verdaderamente se vuelve un experto a la hora de hablar de esto. Y después de que él hizo su ingreso al Asia Menor, especialmente una ciudad como Tesalónica, en donde obviamente los primeros cristianos allí necesitaban tener la total seguridad de quién había salvado sus vidas del infierno. Y mis amados, lo mismo sigue ocurriendo hoy. Necesitamos tener la total seguridad de lo que ha hecho el Señor. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué cosa? Alcanzar salvación, dice la versión Reina Valera, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces, amados míos, hay una única manera en que la salvación puede ser alcanzada. Recuerden ustedes que hace minutos atrás les compartí rápidamente la creencia acerca de la salvación en diferentes religiones. Si a usted entonces le preguntan, ¿qué es lo que usted cree? Supóngase que mañana lunes usted va a su trabajo o en el supermercado, donde sea, se encuentra con alguien que de repente le dice, mira, he estado reflexionando, he estado pensando un poco y he pensado en ti, en que tú eres una mujer cristiana, que tú eres cristiano, y quiero preguntarte algo que siento en mi corazón, en mi mente. Tengo días con este pensamiento y quiero ver si tú que eres cristiano o cristiana me puedes ayudar. Imagínese entonces que le dice, por favor dime, ¿cómo puedo alcanzar la salvación? Así, una pregunta lisa, sencilla, simple. Por favor dime, ¿cómo puedo alcanzar la salvación? ¿Qué haría usted?
Piense un momento. Más que qué haría, es qué le diría usted a esa persona. ¿Le daría una lista larga, varios puntos a tener en cuenta, una lista de requisitos? ¿Qué le diría a usted, así como está en este tiempo de su vida espiritual, más allá de cuántos años o meses haces que estás caminando con Cristo? Pero ¿qué es lo primero que tú responderías? Le dirías, a ver, aquí tengo mi celular, vamos a llamar a alguien, vamos a llamar al pastor, o mira, te voy a dar el número del pastor, llámalo. ¿Sabe? No le digo de que usted, como dicen mis hermanos en Guatemala, se saque el cuento de encima, pero piense en esto. ¿Qué le está diciendo usted a la persona cuando no le puede responder o le dice, mira, alguien más te puede responder a eso? Obviamente usted le está diciendo que usted no tiene seguridad y que usted no tiene respuesta a una pregunta que tal vez es sencilla. Entonces, creo que hay una demanda de parte del Espíritu Santo a que nosotros sepamos dar respuesta. No hay nada peor que nos pueda pasar en la vida cristiana, amados míos, y no poder dar una respuesta a las personas hambrientas, a las personas que están necesitadas de Dios, y especialmente a aquellas personas que están buscando. Créame que hay muchas personas que están buscando de Dios y tienen el deseo de llegar a entender tal vez cosas que usted ya entendió. Así que, amados míos, recuerde que para alcanzar la salvación hay un solo medio, y es Cristo. Usted no le puede decir otra cosa, de verdad. Usted ni siquiera le puede hablar de, tienes que ir a la iglesia Nueva Esperanza. Eso sería terrible decir eso. Sería como algo totalmente antibíblico. Bueno, la iglesia, sí, la iglesia te predica en la palabra, pero la iglesia no te salva. Porque si vamos a poner a la iglesia a la altura de Cristo, y es solo por Cristo, es solo por Jesús, no es la iglesia la que derrama la sangre, es Jesús el que derramó la sangre, nada más. Así que nunca, jamás se olviden ustedes de que esa es aunque usted diga, no será una respuesta muy sencilla, pero ¿y por qué tiene que ser una respuesta complicada? ¿Por qué le tenemos que complicar la vida a la gente? No veo motivo por el cual complicarle la vida a nuestros amigos. Simplemente decirle, mi querida amiga, mi querido amigo, mi querido familiar, como sea, mira, se trata de Cristo. Se trata de que tú puedas llegar a conocer a Jesús, de invitar a Jesús a tu vida. De eso se trata. Por eso entonces el apóstol Pablo así se lo enseña a Timoteo, que entonces puedan ser salvos a través justamente de Cristo nada más. Así que Dios ha dispuesto, mejor dicho, que usted y yo y cada uno de nosotros podamos alcanzar la salvación. Y eso incluye a sus amigos, a sus familiares que necesitan del Señor. ¿Sabe? El apóstol Pablo no se queda ahí nada más y luego dice en el capítulo 2, versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Noten usted cómo Pablo llama al Señor, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, hablando de los seres humanos, sean salvos y vengan, dice Pablo, al conocimiento de la verdad. Dos cosas, que sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿O acaso no fue el Señor Jesús el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Así que de eso se trata, amados míos. Dios quiere que todos los seres humanos puedan llegar a la salvación. Ahora, si queremos profundizar un poco más, podríamos preguntarnos si dice algo el Antiguo Testamento acerca de la salvación. Noten ustedes, aunque ya he mencionado el Salterio, el libro de los Salmos, he mencionado al profeta Jeremías, es interesante que podamos ver cómo Isaías encara este tema. Isaías capítulo 63,
versículos 7 al 9 para aquellos que están tomando nota. Dice Isaías 63, 7, bondad de Jehová hacia Israel, de la misericordia de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza y de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades, porque dijo, noten ustedes el versículo 8 de este capítulo 63 de Isaías, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su Salvador. Noten ustedes esto. Así que está utilizando la misma terminología que utiliza Pablo en sus cartas. Isaías escribe 700 años antes del nacimiento de Cristo. Pablo, que dijo lo mismo, más o menos escribe en más o menos el año 60 de la era cristiana. Así que entonces el profeta Isaías dice, y fue su Salvador, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. Noten ustedes entonces que aquí Isaías está hablando del Señor Jesús. No está utilizando Yeshua, no está utilizando ese nombre de Jesús, pero está hablando del Salvador y está hablando del Señor Jesús como esa faz de los que son salvos. Por eso dice, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia. Y luego dice, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de su antigüedad. ¿Qué quiere decir? Que este asunto de la redención o de la salvación no es algo nuevo. Vemos nosotros que Isaías, como les dije recién, 7 siglos antes del nacimiento de Jesús, ya les está predicando salvación al pueblo de Israel, redención a todo su pueblo. Así que entonces hoy, verdaderamente un buen israelita, versado en la Torá y versado en la Biblia hebrea, debería de saber esto y de reconocer que Dios habla de la redención y de la salvación a su pueblo. Dios, amados míos, es el artífice de la salvación para su pueblo. Dios es el creador de la salvación, nadie más. Esto no proviene absolutamente de nadie más. En quinto lugar, podríamos preguntar, ¿en dónde más puedo encontrar la salvación? Tal vez alguien le haga esa pregunta a usted. Bueno, está bien, me estás diciendo que es a través de Cristo, me estás diciendo que es a través de recibirle, de creer en Él. Pero ¿qué tal si la persona en ese momento le dice a usted si hay algo más? Bueno, el profeta Isaías en el capítulo 45 y el verso 21 y 22 dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. Y aparece una pregunta, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Note usted, Dios hablando a través de la boca del profeta. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y, noten ustedes, otra vez aparece esta palabra, Dios justo y, márquelo en su Biblia, Salvador, ningún otro fuera de mí. Y agrega todavía el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Recuerdan, o mejor dicho esto, trae a mi mente aquel acontecimiento de aquellas personas en los tiempos de Moisés, que si llegaban a ser entonces picadas por una serpiente, lo que ellos tenían que hacer era mirar aquel bastón, así de sencillo, y entonces eran sanados. Amados, fíjense en que si quisiéramos buscar algo más contemporáneo, les invito a ir al libro de los Hechos, por ejemplo, a que podamos ver lo que está ocurriendo en los tiempos de la iglesia. Capítulo 4, versículos 8 al 12, el libro de los Hechos.
Algunos lo conocen como el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, pero hay quienes también a este libro le llaman Hechos de la Iglesia. Fíjense en que entonces Pedro, capítulo 4, versículo 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, qué interesante, si alguna vez hay personas que le interrogan a usted en su trabajo, en la escuela, en donde sea, note que esto no debería ser nada nuevo, porque a Pedro y a aquellos discípulos también se les interrogaba, se les decía, bueno, ¿y ustedes? A ver, den respuesta de las cosas de las cuales están hablando. Entonces, Pedro dice que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Noten ustedes que aquí había ocurrido un acontecimiento, una sanidad, como en los tiempos de Jesús también. Ahora entonces los discípulos habían estado orando por sanidad. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, noten ustedes cómo habla aquí Pedro, crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, porque estaban pidiendo, reclamando respuesta, y este hombre, ¿quién lo sanó? ¿Por qué está sano? Si Jesús ya no está en medio nuestro, ¿quién sanó a este hombre? Noten ustedes entonces la respuesta de los discípulos. Este Jesús, dice Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Interesante que en aquellos tiempos, cuando se edificaban las casas o los edificios, en ese tipo de arcada que se armaba para luego entonces poner la puerta, si es que se ponía puerta, había una piedra en la parte superior que era justamente la del ángulo. Si esa piedra se saca, se retiraba, todo se caía, porque era la que sostenía todo el arco y le daba presión a que todo estuviera de pie. Noten ustedes que entonces Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. Interesante, les leo esto porque es la respuesta que hace un instante leímos en Isaías. Y en ningún otro hay salvación. Y dice Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se da cuenta usted, amados míos, que Pedro no pretende complicarle la vida a la gente, a los que estaban escuchando o a los que estaban interrogando a Pedro? No les dice cosas raras, listas interminables de requisitos que hacer, no. Él les está hablando de algo que ellos ya sabían. Ellos sabían que el Señor Jesús había sido crucificado y también sabían que su tumba estaba vacía. Así que entonces lo que Pedro está haciendo es en el nombre de ese Jesús a quien ellos crucificaron, entregaron y crucificaron. Amados míos, tengamos en cuenta esto. La gente ha escuchado hablar de Jesús. Usted no va a encontrar, difícilmente va a encontrar alguna persona que usted le diga, ¿has escuchado hablar de Jesús? ¿Sabes algo de Jesús? Algo le van a decir. Sí, una vez escuché, o iba a la iglesia de chiquito, o bueno, mi mamá me habló, mi abuelita. Siempre, especialmente entre nuestra comunidad latina, algo, por lo menos de pequeños, algo hemos escuchado en realidad. No piense usted entonces que las personas que le rodean a usted, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que están absolutamente en el mar del desconocimiento, solamente que necesitan muchas veces que alguien les ayude a recordar. Entonces, ahí es donde tenemos que hablar, bueno, de ese Jesús, de ese Dios del cual te habló tu abuelita,
o que tú escuchaste alguna vez, de ese Dios déjame hablarte. ¿Cómo llegar a la salvación? Justamente. Pedro dice que entonces no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esta es una respuesta que también tiene que estar en nuestra boca. Lo que acabamos de leer, amados míos, dice claramente que tanto Isaías como Pedro proclamaron que la salvación está en Dios y en su Hijo resucitado de los muertos. Y en su Hijo resucitado de los muertos. Y por eso la cruz está vacía. Ese es el símbolo más importante. Tal vez alguna persona, como muchas veces ha sucedido, alguien se ha acercado. Pastor Roberto, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, mi amigo, claro que sí. ¿No cree que a esa cruz que ustedes tienen ahí le falta algo? Dígame, ¿por qué usted cree que está incompleta? ¿Qué cree usted que le falta? ¿Hay algún problema con la madera? No. ¿No debería de tener usted ahí un Cristo clavado? Yo siempre le pregunto, dígame, ¿y dónde está Cristo para usted? Bueno, Él ha resucitado. Muy bien, usted ha respondido muy bien. Quiere decir que si está resucitado no quedó en la cruz. Y si ha resucitado tampoco lo pudo contener una tumba. Y si ha resucitado, ¿por qué vamos a tener una cruz con un Cristo si la cruz vacía habla de que Cristo venció a la muerte? ¿Sabe que siempre este tipo de respuesta ha ayudado tanto a la gente? Incluso personas que me han dicho, caramba, no lo había visto así. Tiene mucho sentido lo que usted me dice, Roberto. Casi siempre me responden así. Porque así pasa, mucha gente a veces no analiza, no piensa en eso. Desde pequeñitos hemos sido enseñados y hemos visto esa imagen en la iglesia, caminando por la calle, en el pueblo, en la aldea, donde sea, hemos visto, o en las famosas peregrinaciones que se hacen y salen la gente con unos cristos, con unas cruces y unos cristos. Y desde chiquititos vamos viendo eso y esas son imágenes que se nos van quedando. Y esas imágenes también se han quedado, déjenme decirles esto, en la mente de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros familiares, vecinos, etcétera, tienen esa idea. Pero no es que esté mal, simplemente se ha quedado esa imagen porque eso es lo que han visto de pequeños. ¿Acaso usted y yo, muchos de nosotros, no hemos visto eso? Por supuesto que sí. Ya cuando venimos al conocimiento de la palabra y de Cristo, es que entendemos y decimos, oh, es cierto, prefiero la cruz vacía que con un Cristo clavado ahí, porque, repito, la cruz vacía nos habla entonces de esa salvación consumada, porque era necesario vencer a la muerte. Noten ustedes que en las religiones que les nombré al principio, ninguna habla de un Cristo o de alguien que venció a la muerte. Interesante. Pero bendito sea el Señor que usted y yo sí podemos hacer eso. Fíjense en que acercándonos ya al final, el tiempo vuela verdaderamente. El profeta Isaías en el capítulo 35, en los versos 3 al 5, dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Qué preciosas palabras, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Amados míos, dice Isaías, Dios mismo vendrá y os salvará. Y esto no fue escrito la semana pasada, 700 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, dice el profeta, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Amados míos, muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida espiritual, esto pasaba. Había ceguera espiritual o incluso
había una sordera espiritual. Yo lo experimenté. Por 4 años al menos recuerdo haberlo experimentado, donde rechazaba el Evangelio. Pero por esto, por estar ciego espiritualmente y estar entonces también sordo. Finalmente, amados míos, Isaías en el capítulo 45 y verso 17 dice que Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Qué precioso es saber que una de las cosas más importantes en la vida de una persona que ha iniciado una relación con Cristo es justamente la salvación eterna. Y no la del cuerpo, sino justamente la salvación eterna en el Espíritu. Esto que acabamos de leer nos indica claramente que la salvación de Israel también fue profetizada 700 años antes de su nacimiento, el nacimiento de Cristo. Pero fíjense en ustedes que también la salvación luego nos alcanzó a nosotros, a usted y a mí que no somos parte de Israel, que no somos judíos, que somos gentiles. Isaías 52:10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todos los confines de la tierra, es decir, no hay un lugar del mundo donde no vaya a llegar el mensaje de salvación. Él dice: ¿harás algo más que devolverme al pueblo de Israel? En Isaías 49:6, y dice: yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Mis amados, esto nos declara entonces de que la salvación ha llegado a cada uno de nosotros a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué te estoy compartiendo esto? Porque para tener la seguridad de la salvación es necesario que conozcas entonces el mensaje bíblico acerca de la salvación. Por eso es que he decidido hacerlo como en una serie, para que podamos entonces asimilar lo más que podamos y especialmente para poder dar respuesta en un tiempo en donde hay tantas personas haciendo preguntas, y no son preguntas complicadas. Si una persona, entonces, repito, te pregunta a ti y te dice: ¿qué debo hacer para tener la salvación? ¿Qué debo hacer para ir a ese cielo a donde todas las personas quieren ir? Amados míos, nunca he escuchado en más de 3 décadas de servir al Señor que alguien en tantas oportunidades que he tenido me haya dicho: mire, Roberto, la verdad me gustaría ir al infierno. Honestamente, con mucha seriedad y respeto lo digo, no recuerdo nada, ni a un borracho, ni a un loco. He conversado con todo tipo de personas, creo, a lo largo de todos estos años de vida, y nunca he escuchado una persona que me dijera: híjole, qué chévere estaría una vueltecita por el infierno. Porque parece ser que hay algo especial en el centro del alma de todo ser humano, que al fin y al cabo desea encontrarse con el Creador. Porque somos creación de Dios. Más allá de que tú te identifiques como una persona atea, te identifiques como una persona de A o B o X religión, siempre en el centro de la persona hay algo de eso. Más allá de aquellos que se hayan preparado muy bien académicamente, sabe, a la hora de la hora, en la hora crucial, los seres humanos buscan a Dios. Nunca
olvidaré la oportunidad en que un capellán del hospital que no hablaba español me llamó un día para que fuera al hospital. Yo le conocía en aquellos días y le dice, está bien, ¿qué necesitas? Hay una persona aquí que está pidiendo si puede llegar un pastor. Está bien. Y me dice, pero tengo que dejarte saber algo. ¿Qué sucede? Me dice, esta persona es atea. Le digo, espérate un poquito, ¿me estás diciendo que esta persona es atea? Sí, y tengo que decirte que en la madrugada prácticamente tuvimos que decirle que sus días están contados. Es más, sus horas están contadas. Él probablemente no pase de esta semana. Y entonces le pregunté, ¿pero me acabas de decir que es ateo? Sí. ¿Y tú me estás llamando a mí? No, él quiere que un pastor vaya. ¿Y cómo es eso? Si es ateo. Me dijo, Roberto, no sé porque yo no hablo español, pero eso es lo que de alguna manera hizo entender. Está bien. Y fui. Y es interesante. Cuando tú ves a una persona que está agonizando, que sabes que va a partir, y sabes que esa persona acaba de confesar que es ateo, que supuestamente no cree en nada, pero hay algo que ha sucedido donde esta persona no pide por alguien más, por un político, por alguien importante de la familia, sino que busca a alguien que pueda hablarle de Dios. Él solamente se hizo entender en su idioma y le dijo un pastor. Y sabe, y esto es algo que muchos pastores lo hemos experimentado muchas veces. Yo mismo le pregunté, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú te consideras ateo según sí o creo que sí? ¿Cómo es eso que crees que sí? Porque ahora estoy confundido, con su voz muy quebrada porque estaba muy mal de salud. Y me dice, ahora sí reconozco, hay algo, no puedo explicarle, pastor, pero hay algo que me dice que Dios existe. Un Dios el cual yo rechacé siempre, yo siempre dije que Dios no existía, pero hay algo, estoy sintiendo algo en este momento que me quedan pocas horas de vida, hay algo. No sé decirlo, no sé explicarlo, pero hay algo que me dice que Dios sí existe. Y hay algo que el Espíritu Santo puso allí en mis labios, le dije, ese es el llamado del Creador. Porque tú, más allá de que te identifiques como una persona atea, tú eres creación de Dios. ¿Aceptas eso? Sí, sí lo sé. Entonces, ahora lo que te puedo decir es hacerte una invitación de que a ese Creador, a ese que te está llamando justamente, ahora abras tu corazón. Ese corazón de piedra, como dice la palabra, hoy se está enterneciendo. Y es el tiempo de que invites a Dios a tu vida, al Señor Jesús, para que entonces puedas hoy tener una relación con Él y poder tener acceso a la salvación solamente por Cristo. Realmente que la conversación dio para
varios minutos más de conversación. De alguna manera creo que el Espíritu Santo se las arregló muy bien para que nadie interrumpiera. Milagrosamente no llegaron los familiares todavía, llegaron justamente ahí en gran bandada porque se habían enterado y hubo esa oportunidad de que este hombre entonces escuchara el llamado de su Creador para iniciar esa relación con Él, a pesar de ese momento que vivía. Y gracias a Dios que pudo hacer eso, pudo especialmente arrepentirse de sus pecados y de poder obtener esa salvación en ese momento. Puedo decirlo porque fui testigo de que él estaba en sus 5 sentidos, a pesar de su voz quebrantada, a pesar de su agonía, sin embargo, estaba bien, razonaba bien, y por eso puedo hablar de que no era que estaba delirando, sino que pude entender muy bien lo que me decía y especialmente notar que él había entendido y asimilado. Pero ¿saben por qué pasó eso? Porque él ya había escuchado mucho, solo que siempre había rechazado, pero había escuchado bastante hablar de la salvación, del Evangelio, de una relación con Dios, del perdón de los pecados, solamente que él se había mantenido en esa posición de ser ateo. Mis amados, estamos en un tiempo en donde a veces hay como una lucha grande. Muchos seres humanos están luchando con esto. Muchos jóvenes y jovencitas y jovencitos están luchando con esto, porque la gente argumenta que todo esto es una religión barata, que todo esto es charlatanería. Pero amados míos, ¿por qué esperar a un momento como aquel hombre para reconocer que no es charlatanería, que no es simplemente religión, sino que es una realidad? Hoy es un tiempo especial también para entregar tu vida, para recibir al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, para tener acceso a esa salvación. Yo no sé qué es lo que usted ha creído hasta aquí, qué es lo que le han dicho, qué es lo que usted ha aprendido acerca de la salvación. Pero amados míos, sin Cristo no hay salvación. Sin el hecho de iniciar una relación con Cristo no hay salvación. Juan 1:12 dice claramente que es necesario recibirle y creer. Son 2 elementos tan importantes a tener en cuenta: recibir a Jesús en su vida y creer. Aunque tú digas, mire que yo no entiendo mucho de lo que usted habla, yo no entiendo mucho lo que dice la Biblia. ¿Sabes? A veces no se trata de gran entendimiento. Muchas cosas que comenzaste en tu vida no las entendías del todo. Hoy en día eres diestro o diestra en cosas que haces, en la cocina de tu casa, con las máquinas, con las herramientas que usas en tu trabajo, con muchas cosas que hace años atrás no tenías ni idea, pero hoy te has vuelto una persona que lo hace muy bien. Pero hubo un momento en que iniciaste el primer paso. Muchos de ustedes, todo el mundo, puedo decir, nadie nace sabiendo conducir un automóvil. Todos tenemos algún día de nuestra vida que comenzar a experimentar eso, manejar simplemente un automóvil. ¿Sabes? Necesitamos dar ese primer paso tan importante. Esta tarde, mientras nuestro grupo de alabanza se prepara para que podamos adorarle, quiero ahí donde tú estás y también nuestros amigos allí en las redes sociales, simplemente decirte que hoy puedes, allí donde estás, invitar a Jesús
dar inicio a este proceso tan especial de la salvación. Yo entiendo que tú quieres ir al cielo el día que te mueras, el día que dejes esta tierra, y eso es un buen deseo. Te felicito porque tengas ese deseo, pero para ir a ese cielo al cual deseas, necesitas a Cristo. Para tener acceso a esa salvación, necesitas a Cristo. No hay otra manera. No puedo estar aquí yo diciéndote un montón de cosas, convirtiéndome en un charlatán de feria, diciéndote cosas que no son. La palabra de Dios lo atestigua bien. Así que entonces, ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro un momento, que sea un instante entre tú y Dios. También mis amigos y amigas que están allí en las redes sociales, por favor, cierra tus ojos un momento y repite conmigo estas palabras. Dile: Señor Jesús, en este momento, al escuchar tu palabra, te invito que vengas a mi vida. No entiendo todo, pero tu Espíritu Santo me ayudará. Te pido perdón por todos mis pecados y te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por la salvación y la vida eterna en la cruz del Calvario. Amén. Ahí donde estás, si esta oración ha sido tuya, todavía en oración, simplemente te ruego que levantes tu mano ahí donde estás. Quisiera darle gracias a Dios en este mes de acción de gracias por alguna persona que hoy invitó a Jesús a su vida, que hizo esta oración. No te preocupes, esto es algo individual, nadie te está viendo, tú simplemente levantas tu mano. Quiero darle gracias a Dios por tu vida en oración, nada más. ¿Cuántas personas levantarán su mano y el pastor? Ore por mí, dele gracias a Dios por mi vida. Gracias por la salvación. Dios te bendiga de manera especial. Veo tu mano levantada. Dios te bendiga. Habrá otra persona más. Dios te bendiga. Dios te bendiga de manera especial por este paso, por esta decisión que estás tomando. Levanta así como yo tu mano en alto. No tengas pena. Quiero orar por ti. Ahí donde estás, levanta tu mano así en alto. Padre nuestro que estás en el cielo, a esta hora, Señor, quiero darte gracias por la oportunidad de compartir tu palabra de salvación. Gracias por cada dama, por cada caballero, por cada uno de los niños y niñas que veo, Señor, que han levantado su mano. Clamo, Señor, que a partir de hoy puedan crecer espiritualmente, tener mayor conocimiento de tu palabra, pero especialmente ruego que tu Santo Espíritu llene sus vidas, sobreabunde, Señor, para ayudarles a entender que tú les has amado y que les sigues amando, y por eso has muerto en la cruz del Calvario, por cada persona que ahora, esta tarde, ha invitado a tu Hijo Jesucristo a ser su Señor y su Salvador. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Bendecimos a cada persona que hoy ha hecho esta oración, a cada niño y a cada niña y a cada dama, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados míos, una de las cosas más hermosas que nos pueden pasar en la vida es tener la seguridad. Así que despedimos a nuestros amigos y amigas de las redes sociales. Que Dios les bendiga de manera muy especial. Gracias por haber estado con nosotros y recuerde, nos encontramos el viernes aquí mismo a las 7 en punto de la tarde, horario de California. Muchas gracias.